Estamos de vuelta en cuestión de prioridades. Bueno, en el mundo del cine y de la televisión también, algunos damos la cara, pero otros están siempre a la sombra, trabajando para que el resultado más visible sea perfecto. Eso le pasa, por ejemplo, a los guionistas, que son la clave del éxito de muchas películas y series, pero no solemos ponerle rostro. El palentino Iván Escobar ha escrito guiones de series que han arrasado en la televisión, como Los Serrano, Vis a Vis, Los Hombres de Paco, El Barco, actualmente la serie Express. Estoy seguro que conocen casi todas. Bueno, pues la semana pasada ha recibido el premio María Teresa Ubach de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca, donde él estudió, y hoy está aquí con nosotros. Muy buenas noches, compañero, enhorabuena. Muchísimas gracias y es un auténtico placer estar aquí. Me decías el otro día, bueno, es que claro, yo no soy ni periodista ni comunicador, pero los guionistas de series también comunicáis de alguna forma. Comunicamos, pero fíjate, incluso al recibir este premio tengo un poco el síndrome del impostor. O sea, en algún momento alguien se va a dar cuenta de que se han equivocado y de que realmente han pasado promociones de gente mucho más inteligente y voluntariosa de lo que yo he sido en Salamanca. Bueno, pues es alguien que ha llegado al estrellato, digamos, dentro de los que estudiamos allí, porque hemos coincidido los dos en la Pontificia de Salamanca. Es cierto. Tú un poquito más mayor que yo, ¿eh? Se nota además, ¿eh? No. Bueno, Iván, tú lo tuviste muy claro muy pronto. De hecho, en la facultad creaste el máster de guión de ficción de cine para cine y televisión. ¿Qué tiene este mundo que tanto te atrae? Bueno, yo tengo la teoría de que de que estamos cargados de infancia. Es decir, creo que todos los que estamos aquí, creo que tú, yo, los contertulios que has tenido aquí, estamos aquí porque hemos tenido una infancia diferente, porque nos interesó, porque de repente nos encontramos una biblioteca, porque de repente nos encontramos ese profesor o esa profesora en un colegio, a una edad, en provincias, donde nos hablaron de La Isla del Tesoro, donde nos hablaron de Moby Dick, donde de repente nos miraron a los ojos, donde se agacharon, se pusieron en cuclillas y nos miraron a los ojos. Y creo que ahí empecé a formarme como guionista. Y luego, a partir de ahí, como te digo, me encontré una gran biblioteca en casa, muchas horas libres, no existía Netflix, no existían las redes sociales, también es importante. Y luego en Salamanca conocí a una persona fundamental en mi vida, que fue Pedro Sangro, que es ahora vicerrector en la universidad. Y un día estábamos preparando... Profesor de televisión. Profesor de televisión, efectivamente. Y recuerdo una anécdota muy breve. Estábamos un día preparando una clase, viendo una secuencia de Billy Wilder del apartamento. Me cogí así del brazo y me dijo: Iván, ¿y que nos paguen por hacer esto? Y de repente me explotó la cabeza y dije, qué maravilla poder hablar de guiones, de historias, de personajes, de Billy Wilder, de Hitchcock, y que nos paguen por esto. Es curioso porque te remontas a la infancia, pero en alguna entrevista que he leído tuya has dicho que los guionistas tenéis un común denominador y es una infancia atípica. ¿A qué te refieres? Sí, creo que muchos guionistas dicen que se escribe desde la herida. Hay una frase maravillosa de Chesterton, el escritor, que decía: donde solo hay placer, no hay placer. ¿En qué se basa cualquier historia cinematográfica o audiovisual? En el conflicto. Entonces muchas veces nos retrotraemos a qué nos duele, cómo fue nuestra infancia, nuestros padres se divorciaron, cómo fue esa chica o ese chico que nos abandonaron, en qué momento nos sentimos solos o anhelantes. Y creo que desde ahí surgen las historias de personas que probablemente anhelan otra vida. Hay otra frase maravillosa de César Pavese que dice que escribía para tener otras vidas porque una sola no basta. Y un día puedo ser periodista, otro día puedo ser prostituta, otro día puedo ser presidente, y eso es maravilloso, una sola vida no basta. Quizá por eso nos hacemos guionistas, para tener más vidas. Para tener más vidas. Hemos visto una clara evolución de las series de televisión, Iván, de ver las cadenas generalistas por un público muy concreto. Ahora todo el mundo está viendo una serie, nos recomendamos entre nosotros. ¿Cómo has visto esa transformación desde dentro? Es brutal, es brutal. De hecho, te diría que las series se han convertido en la auténtica identificación social. Es decir, muchas veces cuando nos vemos o nos encontramos con unos amigos, no nos preguntamos, oye, ¿tú votas al PSOE o votas a Vox o al PP? Sino que le preguntas, oye, ¿tú qué serie estás viendo? Estoy viendo Yellowstone, estoy viendo Stranger Things, estoy viendo Lupin. Pero no te identifica políticamente ninguna serie, ¿no? No, pero sí tus gustos. De repente dices, es como decir, ¿qué libro estás leyendo ahora? Ah, no leo. Dices, no lees, vale. ¿O qué película has ido a ver al cine? ¿O hace cuánto tiempo que no vas al cine? ¿Vale? A lo que me refiero es que muchas veces hay una especie de... como de estabilidad mental que dices, ah, bueno, esta persona tiene una especie de afectividad poética conmigo. ¿Por qué? Pues porque lee lo mismo que yo, o ve lo mismo que yo, o incluso hablamos o argumentamos. Y yo lo veo en las cenas, en las comidas, con amigos, con tal, que un tema muy recurrente de conversación es, oye, ¿en qué serie estás ahora? ¿De Amazon, de Netflix, de tal? Es una especie de frecuencia mental inmanente que nos comunica. Y yo creo que eso es bonito porque además, al contrario que la política,
no te posiciona en una trinchera, sino que puedes colaborar con otra persona e incluso aprender de una serie que está viendo. Es verdad que antes las series eran mucho más familiares para todos los públicos, de contenido, vamos a decir, blanco. Ahora la narrativa es mucho más agresiva, con personajes más complejos, más difíciles a veces. Yo no sé si eso es porque el público está pidiendo estar en tensión también constantemente y que las series les den mucho más que simplemente, bueno, divertirse o tener ocio. Tienes razón, ha cambiado completamente. Es decir, yo recuerdo que hace unos años nos vino a visitar a MediaPro una guionista norteamericana, Anna Fletcher Giordano, de series como Cosas de Marcianos. Bueno, en aquella época una persona que realmente estaba escribiendo el top de los guiones estadounidenses. Y cuando nos preguntó cómo eran nuestras series, decíamos, bueno, pues tenemos personajes blancos, luego antagonistas, y ella dijo inmediatamente, no, si es que el debate ya no es ese, el personaje no es si es bueno o es malo, es si es interesante. Nos estalló la cabeza. Ah, claro, que ya el tema no es si es bueno o malo, sino si es interesante. Y eso nos metió en un universo nuevo donde nos dimos cuenta de que nuestro protagonista podía ser un antagonista, un asesino, un defraudador, y de repente nos dimos cuenta de que las historias y las capas de los personajes son lo que hacen las historias interesantes. ¿Y esa evolución, por ejemplo, en ti, la has visto, claro, cualquier día? ¿Cómo que es el guionista de Los Serrano y también de Vis a Vis? Dos series que no tienen absolutamente nada que ver. Y eso es bonito porque también existe una especie de evolución. Muchas veces hablamos de la edad de oro de la televisión y yo creo que habría que hablar de la edad de oro del espectador, por lo que estabas diciendo antes, porque muchas veces ya demandamos algo más a una serie, a una historia, a un personaje. Antes había una relación de identificación o proyección con un personaje. Quiero ser como él o me proyecto y aspiro a ser como él. Y ahora no. Ahora muchas veces incluso vemos asesinos en serie que nos cautivan durante 3 temporadas y nos llaman la atención. Y además es interesante porque es una gran manera de conocer realmente el género humano, meterte en lo que decíamos antes, en sus heridas, en sus anhelos, en sus contradicciones. Y muchas veces lo hacemos a través de la ficción. ¿Y cómo te metes tú en esos guiones? No sé si en la vida cotidiana mira, esto lo puedo llevar yo a una serie, o eres de los que se sientan delante de un papel en blanco y te pones a escribir hasta que te llegue la musa. Decía el maravilloso guionista Rafael Azcona que el cine italiano se fue a tomar por saco cuando los guionistas dejaron de montarse en autobús y en metro. ¿Cómo nos inspiramos? ¿Cómo escribimos? Precisamente fijándonos en la gente, fijándonos en que a nuestro alrededor constantemente están pasando cosas increíbles, solo que hay gente que lo ve y gente que no. Juan José Millás, el escritor y columnista del País y periodista de la SER, decía en una de sus columnas que hay mucha gente que cuando llueve mira al cielo, y creo que la labor del guionista es mirar al fondo del paragüero. ¿Qué quiero decir con esto? Mirar de una manera lateral, mirar de una manera distinta y sobre todo hablar de los matices, de lo pequeño, de la micromanía. Tuve un profesor, un amigo de guión, que me decía algo así como que cuando te das cuenta de que no hace falta hacer estallar gasolineras para contar una buena historia, estás en el buen camino. La etiqueta del cine español de que la calidad no es buena, no nos la conseguimos quitar, nos persigue, incluso los propios españoles, el propio público español a veces lo dice, ¿no? Sin embargo, con las series no ocurre esto, todo lo contrario. Todo el mundo dice, es que las series españolas, ¿cómo han cambiado? ¿Qué calidad tienen? De hecho, te digo, vengo ahora mismo de una conversación en MediaPro donde muchas plataformas norteamericanas vienen a producir a España, no solo por los precios, sino por la calidad de los directores de producción, por la calidad de los directores de fotografía, la calidad de los guiones y porque muchas veces es mucho más sencillo producir una serie de televisión en Valladolid que en Montana o que en Los Ángeles. Y yo también he estado en Los Ángeles produciendo. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces siempre nos autocriticamos y nos machacamos cuando realmente las ficciones españolas han viajado realmente por el mundo y nos siguen demandando ficciones, por no hablar de la puerta a Latinoamérica. El problema es que muchas veces nos machacamos a nosotros mismos y nos criticamos y no nos damos cuenta de que estamos exportando historias, guionistas, actores, actrices y directores. ¿Cuál es ese actor o actriz que se empapa perfectamente de tu guión, que encaja perfectamente, con el que trabajarías siempre, que has dicho, con ese me entiendo yo? Pues mira, he entendido mi idea. Te voy a dar la vuelta a la pregunta. Precisamente cuando yo trabajo desde la previsibilidad, es decir, sé que una actriz o un actor me va a dar algo
que está en los guiones, procuro no trabajar con ellos, porque es previsible, es un camino transitado. Y sin embargo, pongo un ejemplo. Pero te gusta lo difícil, ¿no? Bueno, lo imprevisible, porque muchas veces en un plató, delante de una cámara, y a ti te pasará aquí en este plató con los contertulios y las contertulias, de repente hay alguien que puede pensar siempre igual y de repente hay alguien que tiene una mirada lateral, lo que comentábamos antes. Y te pongo un ejemplo. Yo he escrito muchos guiones, he trabajado con muchas actrices y actores, y de repente me he plantado muchas veces con Najwa Ninri y le he dicho, bueno, este es el guión, este es el Parlamento, y de repente ella ha generado otra cosa. Entonces, me encanta trabajar con gente así. ¿Por qué? Porque muchas veces te vuelve absolutamente loco y es esquizofrénico, pero de repente surgen cosas mágicas. Y creo que de eso vive la ficción, de que sucedan cosas mágicas. O sea, que el actor se puede salir del guión muchas veces, ¿no? Casi siempre, y siempre es un gran quebradero para el guionista. Recomiéndanos una serie. No tiene por qué ser tuya, ¿eh? Mira, no, sería absolutamente pretencioso recomendar una mía. Yo hago gran y constante bandera, porque además les he conocido, son dos personas maravillosas, los hermanos Cabezudo. Nos vemos en La otra vida, que cuenta una historia durísima, está en Disney, sobre los atentados que sucedieron en Madrid, en Atocha, sobre los atentados yihadistas, desde un punto de vista del chaval que proporcionó la dinamita a los asesinos, desde la mirada de un chaval de 15 años, desde la mirada espectacularizada, a veces inocente y a veces no, de un chaval de 15 años. Son, creo que, 8 capítulos que están colgados en Disney, que me partieron la cabeza por el guión, por el atrevimiento, por la dirección de actores, por unos actores bastante desconocidos. De hecho, el protagonista lo sacaron de la calle de un casting. Y por lo que contábamos antes, porque no me la esperaba. Y es una ficción española, es una ficción que puede viajar, es una ficción sin grandes estrellas, que cuenta algo local que todavía nos duele a día de hoy, pero lo cuenta con muchísima sensibilidad. Iván, no sé si has visto Emilia Bazán. Sí. Perdón, Emilia Pérez. Emilia Pérez, sí. Emilia Bazán, se me ha ido a mí. A otra mujer muy importante. ¿Te ha gustado la película? Pues te voy a decir una cosa. A mí me encanta los productos, las películas, las ficciones que generan polaridad. ¿Qué quiero decir? Yo fui con 2 productores de cine a ver la película y les horrorizó Emilia Pérez. Y yo salí fascinado. ¿Por qué? Porque no me lo esperaba, porque encontré una propuesta valiente, porque a mis amigos no les había gustado y a mí me había encantado. Tuve la suerte además de ir al preestreno, con la cual la conocí, la saludé a la protagonista, y me gustó porque de nuevo me encontré algo que no esperaba. Entonces, muchas veces vas al cine, hablabas antes de las críticas al cine español, tampoco estoy de acuerdo. Los 2 últimos premios Goya, el 47 de Mediapro, mi empresa, y La Infiltrada, de unos muy buenos amigos, de Mercedes Gamero y Pablo Nogueroles, me parecen 2 productos maravillosos. Y cuando salí de ver Emilia Pérez, salí de alguna manera convulsionado por dentro. Había cosas que me horrorizaron, que no me gustaron, me pareció un pastiche de guión, me parecieron cosas muy traídas por los pelos, pero la propuesta me fascinó. Y teniendo en cuenta que te ha gustado, entiendo que la interpretación también de Carlos Sofía Gascón también, ¿qué te parece esa cultura de la cancelación que está sufriendo desde que conocimos esos tweets? Pues tremendo, tremendo, porque se juntan, no paro de leer artículos sobre todo este tema y también ha generado muchísima polarización. Evidentemente, yo creo que nadie puede defender esos tweets, nadie puede defender esas posturas, ¿no? Pero yo recuerdo hace unos años unos artículos, no recuerdo ahora, de la periodista en el periódico El País, criticando y posicionándose en contra de Lolita de Nabokov, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuenta la historia de un pedófilo. Pero de repente yo dije, pero si es una de las obras cumbre de la literatura universal, si a mí me fascinó, a mí me abrió la cabeza, me permitió leerla, casi a un nivel físico, paladearla en la garganta, Lolita de Nabokov, Lolita, Lolita, Lolita. Recuerdo todavía algunos. Y de repente recuerdo que como era un tema sobre pedofilia, etcétera, que por supuesto no podía ser una obra de arte. Es decir, yo creo que muchas veces hay que desligar las opiniones de los actores, de los pintores, porque muchas veces buscamos que sean prescriptores de la realidad. Y no,
somos guionistas, son actrices, son actores, son periodistas. Pero fíjate, eso que dices, que coincides además con la mayor parte de los testimonios que escuchamos en la alfombra roja el día de los Goya. Hay que separar al artista, al personaje del artista y de su persona. ¿No echaste en falta que luego durante la celebración de entrega de los Goya algún actor más lo reivindicara? Completamente, sí. Y de hecho recuerdo una columna de Sabater, un filósofo que a mí me apasiona, un literato que a mí me apasiona, y recuerdo que él criticaba mucho la cantidad de veces que había ido al Festival de San Sebastián y se había recurrentemente hablado de todo la plataforma social, que si el paro, que si la violencia no sé qué, que si tal. Dice, es curioso porque acudí muchas veces, pero nadie hablaba de las víctimas de ETA. En San Sebastián. Claro, era como un tema, todo el mundo hacía el recorrido de la agenda social, pero nadie hablaba de y yo recuerdo que leer eso en el artículo y decía, es cierto, es decir, hasta qué punto muchas de esas reivindicaciones son políticamente correctas, quizás necesarias, por supuesto necesarias, pero nos está matando lo políticamente correcto. Tengo aquí a tres contertulios imprevisibles también, ¿eh? Que a ti te gusta eso. No sé si es bueno o malo en esta cosa. Bueno, a ti te va, me lo acabas de decir, ¿eh? Que a ti la seguridad poca. Hay dos palentinos para que te sientas un poco como en casa. Bien. Uno es Carlos Hugo. Carlos, Y de la Universidad Pontificia, además, también. También. Así que yo creo que fuiste profesor mío de televisión, así Ay, que Dios. lo poco que ahora aprendí, y quizás por eso me dedico a la prensa escrita. Es broma, es broma. Broma. Dos preguntas. Una, por tu faceta de docente, ¿no? Yo no sé si las nuevas generaciones de guionistas ya vienen influenciadas por esos cambios. ¿Qué errores cometen y qué consejos les darías a esos jóvenes que quieren ser guionistas? Pues mira, el problema es que ya tengo 53 años y empiezo a dar una especie de consejos de viejo, como yo criticaba que me hacían mi padre y mi madre, ¿vale? Yo ahora que reparto y imparto diferentes másters por España, me estoy dando cuenta de que me estoy encontrando a muchos, por ejemplo, a muchos guionistas o que estudian, personas que estudian para guión, que son grandes televidentes, pero que no escriben. La gente no escribe, la gente no lee. ¿Por qué? Porque cuesta, porque es más sencillo, incluso gratificante puede ser, tumbarte en la cama, coger el móvil o la tablet y ponerte una serie de televisión, ¿vale? Pero es que al guión se accede a través de la literatura, de la escritura, de tirar tus propias secuencias y darte cuenta de que tu primera secuencia es una mierda, la segunda también, y la quinta empieza a ser buena. Entonces, ¿qué me estoy encontrando? Bastante planicie intelectual, donde todo el mundo se emborracha de la misma manera, se mezcla de la misma manera, liga de la misma manera, maneja las mismas pautas, es decir, nos estamos convirtiendo en una especie de grandes almacenes, de mercadonas permanente de la intelectualidad. Y lo que comentábamos antes, existe gente muy poco diferente. Creemos que somos diferentes, creen que son diferentes, pero existe una homogeneidad que empieza a asustar. Interesante eso que dices, porque ocurre en muchos ámbitos, no solamente en el guión. Y la segunda pregunta, si tuvieses la oportunidad, tuvieran ahora la oportunidad de adaptar a un guión un libro, una historia, un suceso, pues ¿cuál elegirías? Pues mira, hace poco recordaba un artículo también leído en la prensa hace como 2 o 3 años, lo cuento muy brevemente, ¿vale? Era una señora como de 80 años, barrio Madrid adinerado, calle Serrano, anunciaba una casa que se vendía por un precio muy barato, de 250 metros, techos altos, suelos de madera, mogollón de gente acudía a visitar ese piso. La señora lo enseñaba, pues este es no sé qué, pues aquí nació mi hijo, pues no sé qué, tal. Y cuando la gente decía, pues nos interesa el piso, la señora decía, bueno, es que realmente no está en venta, porque lo pongo en venta para que venga gente a visitarme, porque no tengo nadie con quien hablar y pasa una tarde tan agradable. Bueno. Esas pequeñas historias que, ojo, son ciertas, que son vivenciales, que hablan, que quizá es el mayor testimonio que puede existir de la soledad, hablando del ser humano, ¿vale? Ese tipo de historias a mí son las que me apasionan. Hablábamos antes de La Infiltrada, hablábamos antes del 47, esa Torre Baró, ese barrio que se construye. Es decir, me encantan las historias que tienen la permanencia de lo humano, ¿vale? Hay una película que está en los Goya, que yo creo que justamente se ha tratado, que es La Casa en Llamas, que es un poco eso, la soledad no deseada, ¿no? Efectivamente, maravilloso. Maravillosa, maravillosa. Maite.
Buenas noches. Remitiéndome a gran parte de tu intervención, donde haces constantes referencias literarias, artículos, filosofía, y cuando aconsejabas la serie de Nos vemos en otra vida, que es una adaptación de un libro de Javois, iba a preguntarte por la dificultad, porque a mí me pasa mucho que leo un libro, me marca. Fue uno que me impresionó bastante en su momento, y luego me da miedo muchas veces ver las series, pasa también con las películas, porque algunas es que claro, ni se parecen o al propio ideario que yo me he hecho de cómo sería el protagonista, la ambientación. Eso, al margen de que tenéis que leer muchísimo, tener una cultura que ahora es verdad que creo que coincido mucho en lo de la meseta desértica que se está convirtiendo, tiene que ser un reto tremendo por los lectores, o sea, por los posibles espectadores que han leído antes, ¿no? E incluso a veces, aunque he visto también que ahora se está poniendo muy de moda el asesoramiento de los propios escritores, que al guionista también no sé cómo le encaja eso, ¿eh? Pues mira, es duro y es una buena pregunta, ¿eh? Y es esquizofrénica. ¿Por qué? Porque muchas veces tú dices, bueno, voy a adaptar una novela, ¿no? Yo he estado trabajando en alguna novela, en concreto de Aramburu, fíjate. Maravillosa novela, hablamos con los editores, la empezamos a trabajar. En este caso nos dejaron libertad absoluta, ¿vale? Pero te diría que si realmente un escritor, desde mi punto de vista, cede los derechos para que su obra se traslade a otro formato, a otra dinámica, a otra duración, tiene que soltar al bebé. Es muy complicado tener el aliento de los caballos en la nuca. ¿Qué quiero decir con esto? Que nunca va a ser el libro. Lo importante, yo fui muy amigo de un guionista que falleció, el hermano de Javier Olivares, el del Ministerio del Tiempo. Su hermano se llamaba Pablo Olivares, un guionista maravilloso. Y me decía, Iván, el problema no es que te cambie un productor o un escritor, un diálogo, una secuencia. Lo importante es que permanezca el espíritu. El espíritu. Entonces, si pierdes el espíritu, estás muerto. La obra no vale nada, la serie va a ser una mierda, el espíritu. Y eso no depende tanto de si el personaje que tú te lo imaginabas gordo ahora es delgado, o ahora es una mujer, o se desarrollaba en la Edad Media y lo han trasladado a... Es el espíritu, ¿vale? Con lo cual, eso por un lado. Y luego recuerdo hace poco estar con gente de MediaPro hablando de adaptaciones literarias con diferentes autores y tal. Y surgió un tema que era conflictivo, porque Jaume Robles, en aquella época uno de los CEOs o de las cabezas visibles de MediaPro, me interrumpió y me dijo, nosotros intentamos hablamos con Gabriel García Márquez en su día para adaptar 100 años de soledad, pero se negó en absoluto, no quería. Le parecía que era inadaptable y quería conservar el espíritu de su obra. Y hace poco Netflix sacó y se ha emitido que han adaptado 100 años de soledad. Yo recuerdo cuando leí 100 años de soledad, recuerdo el universo que se amplió en mi espíritu y en mi cabeza, cómo el realismo mágico floreció en mis oídos, en mi cabello, entonces tenía cabello, y a día de hoy lo recuerdo como una especie de arboleda. Bueno, no he pinchado en el icono de Netflix para ver 100 años de soledad, porque es una especie de santuario que no quiero pervertir. Está muy bien eso que dices. Arturo. Realismo mágico. Bueno, enhorabuena por el reconocimiento de la universidad. Antes habéis comentado en la entrevista que te está haciendo José Luis el tema de la polarización, que, bueno, pues, que ha derivado más que por lo que pasó, o sea, en el personaje de Emilia Pérez, ¿no? Que de alguna manera bueno, es víctima de eso en la medida en que su vida privada se ha primado más sobre su parte creadora como artista, ¿no? En ese sentido, ¿en qué medida la polarización te está influyendo a ti como creador, como productor creativo, como guionista? Pues mira... o lo políticamente correcto, incorrecto, sí, ¿no? efectivamente, esto me está... Autocensurando, quizá. Incluso asustando por la autocensura. Por la autocensura. Porque tú no tienes a un censor encima de ti, tú tienes una plataforma, tienes una cadena, te compran unos chistes o no, te compran unas tramas, o de repente te dicen que cambies algo, o incluso te aconsejan
algún tipo de, bueno, de intervención desde el punto de vista de que un protagonista tenga un tipo de sexualidad o otra. Estas cosas, bueno, suceden, son comentarios, pero la autocensura me asusta muchísimo. Hace poco hablaba con un guionista que está haciendo una adaptación sobre una novela de la Guerra Civil, ¿vale? Me contaba que en uno de los guiones, no recuerdo exactamente qué escaramuza entre los republicanos y los nacionales, era una batalla, muertos, sangre, etcétera. Llegaba la noche y en la zona, no recuerdo si la republicana o la nacional, cogían a los gatos y a los perros y se los comían, ¿vale? Y entonces la respuesta de la cadena fue: oye, mira, tal, nos ha encantado la secuencia, dice, pero no os podéis comer a los gatos y a los perros porque genera muchísimo rechazo en la gente. Dice, no, pero está documentado, sucedió en la guerra. Dice, no, entonces no pasa nada con los muertos, pero los gatos y los perros que no se los coman. Entonces dices, qué estupidez, qué anécdota, pero realmente no pasaba nada porque corriesen ríos de sangre de soldados españoles, pero no podías tocar, los soldados no se podían comer a los gatos y a los perros, que sucedió, estaba documentado, ¿vale? ¿Esto es censura? Sí, y nos empezamos a autocensurar. La autocensura es lo que más miedo me da, porque si alguien me viene a censurar, yo puedo discutir o puedo decidir abandonar el proyecto, pero cuando estás en tu casa a las 12 de la noche con el ordenador, imaginando personajes, tramas, soñando, cuando surge la autocensura, estás en un sitio muy peligroso, y sucede. Está claro. Iván Escobar, no te puedo preguntar por qué proyecto estás ahora, porque creo que no puedes contarlo, no te voy a poner ese brete, pero bueno, seguramente que será maravilloso y lo conoceremos en breve. Espero venir aquí y hablar de ello. Y te puedo asegurar, Iván, que ahora entiendo que no nos conocíamos porque te han dado el premio a la comunicación en nuestra Facultad de Periodismo de la Pontificia de Salamanca, porque comunicas muy bien, ¿eh? Además, un premio que lleva el nombre de María Teresa Ubach, que fue la creadora de esos estudios y a la que yo además tenía un gran aprecio. Yo también. Y ojo que igual te vas tú detrás. O sea, bueno, en fin. No te llego a la suela de las zapatillas que llevas ahí. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias y gracias a vosotros. Y que descanses en Palencia. Muy amable, gracias.